Me acordé de una anécdota. Que hoy día lástima que no está nuestro hermano Simón, que es de nacimiento. Y me acuerdo cuando íbamos cuando falleció su padre, y decían, un hermano decía que íbamos en el auto, había un hombre, personaje bíblico en la palabra, y era de nacimiento, era un ciego que vivía ahí en nacimiento, era vecino de Simón. Pero claro, son una anécdota, hermano. El ciego de nacimiento. Jesús sana al ciego de nacimiento, así se llama este trozo de escritura. Y como cantábamos recién, son sus palabras, son palabras de vida. Nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, la única forma de alimentarnos, nuestro espíritu, nuestra nueva vida que Dios puso en nuestros corazones, no es con comida material, sino que con sus palabras. Porque estas palabras el Señor Jesucristo dijo Él mismo, que dan testimonio de Él mismo. Así que leamos su palabra y también nos encomendamos al socorro del Señor, del Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, para que su palabra sea impartida a cada corazón. Voy a leer y posteriormente voy a orar por la palabra del Señor. En el capítulo 9, 1, partimos leyendo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos a leer hasta ahí. Este capítulo 9 se toma toda la historia y todo lo que aconteció con este ciego. Hay muchas lecciones. Decía yo, tenía un problema de decir cómo voy a decir todas estas cosas. Vamos a decir por parte y quizá si el Señor permite en algún momento más vamos a retomar. Pero hay tantas lecciones y como decía la canción, las palabras del Señor, todas, hermano, todas. El apóstol Pablo lo dice también, toda la Escritura sirve, toda la Escritura es necesaria para nosotros. No hay nada, un punto, una coma, no hay una tilde que esté de más. Todo es necesario y todos nosotros tenemos que ser humildes para recibirla, hermanos amados. Así que vamos a leer en el nombre del Señor y vamos a orar antes de dar curso a esta lectura. Padre Celestial, ante tu presencia estamos, Señor, no con méritos nuestros, no porque nosotros seamos capaces en nosotros mismos, ni siquiera somos dignos de oír tu palabra, Señor, pero tu misericordia en tu Hijo manifestada, Señor, nos habilita para hacer esto. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que esta mañana, que este trozo de escritura que estamos leyendo delante de tu presencia sea fidedigna de parte mía y también sea de parte de mis hermanos, oída y recibida también, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Pensaba en esto, que podíamos sacar de aquí muchas cosas, pero una de las cosas que podemos sacar es que el Señor Jesús ha visto la necesidad del hombre. Y cuando hablamos de hombre, hablamos de mujer, de la humanidad. Y si nosotros pudiéramos sacar esa palabra tan general, podríamos decir la necesidad mía y la necesidad tuya. El Señor ha visto la necesidad. El Señor no es ajeno a la necesidad. En este caso, de las personas. Y así hay tantos hombres, hay tantos hijos, hay vecinos, hay personas alrededor nuestro y quizás que no están alrededor de nosotros, que están sufriendo y están ciegos.
ciegos, no solamente físicamente. Y está bien, esta es una lectura donde se trata de una persona que fue sanada físicamente, pero el trasfondo de lo que está hablando aquí, la figura que hay detrás de este trozo es que el hombre nace ciego. Ciego espiritualmente, con vista física, puede ver las cosas físicas, pero aún así no puede ver las cosas verdaderas, porque las cosas verdaderas son las que no se ven. Las cosas que perduran son las que no se ven. Y tenemos que repetirnos esto a nuestras mentes, a nuestros corazones, porque nosotros que somos seres humanos, con justa razón, pensamos que nuestra mente está dirigida o centrada en que, bueno, las cosas que vemos aquí es las que existen, pero detrás de esto, las canciones nos describen que hay un cielo, que hay un Dios detrás de ese cielo. Y ahí está lo verdadero, ahí está la vida eterna. Entonces, hermano, podemos pasar muchas cosas aquí, podemos vivir muchas circunstancias en esta vida, podemos ser sanados también, milagrosamente, podemos recibir la vista, podemos recibir sanidad con respecto a alguna enfermedad, pero, hermanos amados, si no somos capaces de trascender y de ver que detrás de esta vida que dura 80, 90 años, los más robustos según la palabra, y algunos muy jóvenes se van, hermanos amados, no hay otra vida detrás, de nada me sirve ser sanado. De nada me sirve que me ocurran cosas milagrosas, de nada me sirve experimentar cosas milagrosas. La palabra del Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, y asombra, si nosotros ponemos atención, ¿no hicimos milagro en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Hicieron cosas asombrosas, no hicimos sanidades, milagros, prodigios en el nombre del Señor. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, sea cual sea nuestra circunstancia de nuestras vidas, hermanos amados y hermanas amadas, es que lo más importante que nos ha pasado, no es que tengamos salud hoy en día, no es que tengamos un bienestar económico, es que el Hijo de Dios ha venido a vivir a nuestras vidas. Amén. Y le hemos recibido. Amén. Y nos ha dado fe el Padre para poder creer en aquel que Él envió, amén, que es su Hijo Jesucristo. Vengan cosas, vengan enfermedades, vengan circunstancias, vengan amenazas de muerte, vengan los políticos amenazando con esto y con otra, vengan las pandemias. Hermanos amados, nada te mueve de esta seguridad, porque Dios ya aseguró tu vida, porque has creído en aquel que es la roca eterna. Amén. Jesús es la roca de nuestra salvación. Amén. No hay nadie que te pueda sacar de ahí. Pablo dice, ninguna otra cosa creada, después de una larga lista, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo invisible, ni potestades, ni demonios, ni nada. Y un hermano dice, ya no vio nada más para decir, dijo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estás seguro en Cristo Jesús? Bendito sea el Señor, bendita sea la realidad. Por eso cuando cantamos, yo sé que nuestras mentes se van, pero hermano, hagamos el esfuerzo de pensar en lo que Dios ha hecho y lo que cantamos. El amor del Señor es grande, hermano, no lo podemos describir. Y así Jesús vio a este hombre que era ciego de nacimiento. Y la pregunta inmediata de los discípulos, y curiosamente no dicen, Señor, sánalo. Preguntan. Ellos preguntan, una pregunta muy, muy capciosa y muy morbosa, podríamos decir también. La pregunta de estos discípulos dice, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Así también nosotros, no nosotros solamente, en la religión, en la gente común y corriente, por ahí se escuchó una voz que escuchamos hace poco que no sabía, se había dicho acerca de mi papá, algunas cosas que por algo le habrá pasado, una cosa así, lo que le pasó. Hermanos amados, nosotros tendemos a pensar que la gente que está padeciendo, nuestros hermanos, inmediatamente como vimos alguna caída del hermano, por esto estará, algo será. Y yo tengo mucha experiencia en eso porque he escuchado mucho por ahí de la persona que padece, por esto será. Algo estará diciéndole Dios detrás, Dios está castigándolo por esto otro. Hemos tenido experiencia nosotros, vemos en la Escritura, por ejemplo, Job, se le dijo eso también a Job. A Job se le dijo, algún pecado oculto tienes tú, alguna cosa tienes tú, ¿cómo es posible que se te haya pasado todas estas cosas? Y Job se defendía como podía, pero al final de todo nosotros podemos ver que Job
Era justo, como dice su palabra. Y no lo dice un hombre, lo dice Dios. Porque cuando Job, Dios desafía en este caso a Satanás, le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto cómo es? ¿No has visto que es justo? ¿No has visto que no hay ninguno como él? Y entonces, aún así, Job pasó por muchas circunstancias. Entonces, rápidamente nosotros pensamos: padece esto, y no lo estoy diciendo por mi papá. Muchas veces hemos sido nosotros mismos, tú mismo hermano, tu misma hermana, y vas a hacer también crítica de algún religioso, de alguien que no conoce al Señor, diciendo y acusándote. Y claro que sí, nosotros, ¿qué podríamos defendernos, hermano? ¿De qué podríamos defendernos? Es cierto que cuando se levanta alguna acusación en contra nuestra, es verdad que nosotros hemos sido pecadores, o hay alguno aquí, o alguno que haya nacido fuera de nuestro amado Señor, que no haya sido pecador. Entonces todo el mundo tendría que nacer ciego, todo el mundo tendría que nacer atrofiado. No es así. La palabra del Señor dice que no es así. No es porque pecaron, sino por una razón muy importante, una razón superior, una razón que trasciende a lo común. Es que esta persona había nacido ciego. Entonces dice, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermana amada, hermano amado, no hay nada en esta vida, nada en nuestra corta vida que nos suceda a nosotros que esté ajeno a la voluntad de Dios, que no sea pasada por la supervisión de aquel que te amó desde el siglo, desde la eternidad. Te amó antes del tiempo. El Padre te amó cuando aún no existía siquiera un ángel, no había una estrella, no había una galaxia todavía. El Padre ya te tenía en cuenta en su corazón y Él te amó. Y tienes que creer esto porque su palabra lo dice así. ¿Tenemos fe para creer esto? Amén. El Padre me creó, me vio, el Padre me conoció antes que el mundo fuese, el Padre me dio una vida. No naciste por casualidad, no naciste porque se perdieron las cuentas a lo mejor del matrimonio, no, hermano amado, hermana amada, tú naciste con un propósito de Dios. Dios te dio un propósito. Y hermano, en ese propósito Dios quiso que naciéramos nosotros en este tiempo, en el año ya a fines del siglo pasado. Estamos viviendo una era muy, muy particular, donde atravesamos un siglo, hicimos un cambio de siglo, estamos viviendo ya entrando en pie derecho en el siglo XXI. Pero ¿sabes qué, hermano amado? Naciste tú, nací yo aquí y estamos aquí. Nuestro hermano Eliseo, que nació por allá no sé dónde, está con nosotros aquí. Es por un propósito de Dios. Amén. Ya hemos pasado por muchas cosas y vamos a pasar por muchas cosas, pero detrás de eso hay una voluntad de Dios y hay un propósito detrás. Y no importa que vengan enfermedades, no importa que vengan, hermano, amenazas de muerte, no importa, no sé qué problema estás pasando tú, no importa lo que estés pasando en tu corazón, no importa que tengas un matrimonio averiado, a lo mejor que está por cortarse el hilo de tu matrimonio, qué sé yo, no importa. Todo lo que ha venido a nuestra vida, todo lo que viene a nuestras vidas es para que Dios se glorifique en eso. En ese problema, en esa situación. Y Dios, el Señor, y Dios el Hijo, Dios el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. No, voy a decirlo así fuerte y ustedes van a decir: está hablando cosas fuera de lo que no debe hablar. Dios no envió a su Hijo para salvarte a ti ni para salvarme a mí, sino que envió a su Hijo para glorificarse en su Hijo Jesucristo. Y en ese hecho nos beneficia a nosotros, que hemos sido amados hasta el fin por su Hijo amado, que murió dándonos la vida. Entonces, todas las cosas suceden. Y este ciego, este hombre que estaba ahí, estaba pasando por una situación de nacimiento. Y se preguntaban: ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué pecó? ¿Quién pecó? Está claro que pecó alguien aquí. ¿Pecó él o pecaron sus padres? No podía haber pecado él, ya que él había nacido ciego. Entonces, los padres fueron los responsables. No, Señor, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano amado, usted pasó por unas circunstancias difíciles, pero ¿sabe qué? Su testimonio nos da gozo, nos da alegría, y es una realidad. Dios se ha glorificado en esa enfermedad que en algún momento el Señor permitió que estuviera en su vida, pero ¿sabe qué? El Señor lo sanó. Y ¿sabe qué? Usted está aquí con nosotros compartiéndonos su palabra, estamos aquí viviendo y gozándonos en esta verdad.
hablando de la vida eterna, hablando no de lo que viene mañana, no del presidente que viene próximo a ser electo aquí, no de qué pasará con Donald Trump en Estados Unidos. Estamos hablando de lo realmente importante, que es la vida eterna, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de que todos los poderes de este siglo, de este mundo, incluso el que comanda, el que gobierna las regiones celestes, será subyugado. Y Jesucristo se sentará en el trono de David y gobernará las naciones. Eso es lo importante, y por eso el hombre está ciego. El hombre no ve esas cosas, pero tú y yo ya hemos sido abiertos nuestros ojos. Y si tu interés está en esta vida, está en mi trabajo, en mi carrera, si tu interés está en alguna otra cosa que no sea las cosas de Dios, estás ciego aún en tus pecados. Y tienes que ver, y tienes que examinarte, como dijo Pablo. No es malo examinarse. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Es justo y es bueno, porque en esa examinación que tú puedas hacer de tu vida, ¿dónde está puesto mi corazón? Entonces tú puedas tener bendición cuando te des cuenta, Señor, estoy desenfocado, pero yo quiero, Señor, nace una oración. Yo, Señor, quiero interesarme por tus cosas, quiero amarte a ti. No quiero vivir en esta vida pensando en esto que va a perecer. Y todo en alguna medida estamos ciegos aún, pero ya hemos recibido la vista, ya sabemos y hemos visto y vislumbrado el reino de Dios, como se le dijo a Nicodemo. Nicodemo se le dijo esto: no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Nosotros, hermanos, ya hemos visto, sabemos que hay uno que reina y que vive y que está sentado a la diestra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, dicho esto, seguimos adelante, hermanos. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Me es necesario. Esas palabras no están de más. Es una necesidad del Señor Jesús. Tenía necesidades cuando estaba aquí. Y la necesidad principal era hacer la voluntad del que le había enviado, de su Padre. ¿Es nuestra necesidad? Respondámosle esto al Señor en nuestros corazones. ¿Cuál es tu necesidad más grande ahora? No importa, no pienses tanto, sino analízalo en tu corazón. ¿Cuál es tu necesidad más importante ahora? ¿Me falta esto? ¿Me falta lo otro? ¿O tu necesidad que agobia tu corazón, lo que te pesa en el corazón, es que no estamos haciendo completamente la voluntad de Dios? ¿O estamos tranquilos en nuestra vida común, nuestra vida cotidiana? Respondámosle al Señor, porque Él ve el corazón. Hermanos amados, la palabra de Dios es como un escáner. He aprendido los escáneres ahora que traspasa lo aparente, traspasa la piel. Mi papá le hicieron muchos escáneres. Para ver lo que había dentro tenían que someterlo a unas máquinas y ahí veían lo que estaba, lo que hay dentro. Y ahí descubrieron que tenía cáncer y todo el tema. Pero ¿sabes qué? La palabra dice, los ojos del Señor son como llamas de fuego. Él traspasa el corazón. Él traspasa la aparente piedad que podemos mostrar muchas veces nosotros para poder ser aceptados dentro de algún círculo. La aparente piedad. Pero ¿sabes qué? En el corazón el Señor ve el corazón. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos desecha, hermano. Aún conociendo nuestros corazones, que muchas veces nosotros nos levantamos con la principal intención de agradarnos a nosotros mismos en ese día. El Señor Jesucristo no se levantaba con esa necesidad. Su necesidad era oír lo que el Padre decía que tenía que hacer. Y cuando iba pasando por ahí, vio a ese ciego. Y el Padre le dijo a él, sánalo. Sánalo a él. Y esa es su necesidad. Ahora nosotros tenemos que ver al Señor para nosotros también alumbrar nuestras vidas y que el Señor alumbre nuestros corazones. Que nuestra necesidad mayor, hermano, sea el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas que tanto nos pesan, que tanto luchamos, no serán dadas por añadidura. O sea, el Señor nos va a dar esas cosas, no nos quiere privar de esas cosas por las que tanto luchamos. Pero ¿sabes qué? La felicidad de tu corazón está en buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas no serán añadidas. Las obras del que me envió. Entre tanto
que el día dura, refiriéndose al Señor mientras estaba aquí en la tierra. Mientras estaba aquí en la tierra, es necesario que yo haga las obras de mi Padre. Ya voy a ir, voy a pasar por el martirio de la cruz, voy a volver a mi Padre. Ya cuando esté de regreso al cielo, no voy a poder hacer lo que Él me envió, porque ahora es el momento en que yo tengo que hacer estas cosas. También para nosotros, ¿cuántas obras nuestro Padre Celestial tiene para que nosotros andemos en ellas? Y no es que andemos buscando nosotros obras, yo quiero hacer, no, hermano, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, el Señor va presentando a los ciegos en el camino. A lo mejor los ciegos, no ciegos de nacimiento, ciegos espiritualmente. Y tú tienes la luz con la cual puede alumbrar su alma en la que está oscurecida. Y ¿sabes qué? Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Tenemos que publicar esto firme en el corazón. La palabra de Dios, cuando nosotros proclamamos a Cristo, el Evangelio que describe al Señor Jesús, amando al hombre, hermano, vence cualquier oscuridad. No importa cuán oscurecido esté, no importa cuán engañado esté esa persona. Hermano, proclamemos el Evangelio del Señor Jesús y esa persona va a salir de su cárcel espiritual y las cadenas van a ser rotas. ¿Cuántos hijos están engañados? ¿Cuántos hijos que queremos que estén aquí? Y ¿sabes qué? Me da gracia al Señor porque, claro, hemos orado por muchos hermanos y aquí está la respuesta. Incluso por personas que no habíamos acordado, el Señor las tenía en cuenta y las tiene aquí con nosotros. Porque el Señor está principalmente ocupado y ocupándose por medio del Espíritu Santo de traer a los suyos. Pero ¿cuántas obras hemos dejado de hacer? ¿Cuántas cosas hemos dejado de decir y no haciendo la voluntad de mi Padre mientras el día dura? Hermano amado, ¿cuánto tiempo de vida nos queda? Mientras tengamos vida, hermano, mientras respiremos, mientras tengamos conciencia, procuremos, hermano, decir, Señor, quiero andar, porque la palabra dice, nosotros andamos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Procuremos delante del Señor esto. Procuremos que mañana voy al trabajo, mañana voy al hospital, mañana voy al consultorio, mañana voy a la feria, mañana voy a cualquier lado, donde trabaje yo. Señor, ¿hay alguien algún ciego de nacimiento, algún ciego espiritual al cual yo pueda alumbrar con tu palabra, Señor? No es que la luz la tenga yo, sino yo soy un portador solamente, porque la luz es Cristo mismo. Cuando hablamos de Jesús, las tinieblas huyen. Entonces, es necesario, hermano, es necesario tal como al Señor Jesús le era necesario. Y si Él tenía necesidades, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Gente, hermano, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me acordaba de un salmo aquí cuando decía eso. Y el salmo es un salmo que cantamos nosotros. No alabarán los muertos al Señor. Cuando los muertos descienden al silencio, no pueden alabar. Nosotros estamos vivos aquí. Pero nosotros bendecimos al Señor. Nosotros tenemos el derecho ahora en nuestro tiempo de alabar, de actuar. Ya pasaron los otros lo hicieron bien antes. No estoy hablando de las personas que están vivas, no estamos desplazando a nadie, estamos diciendo de los hermanos antiguos. Pablo en su tiempo alabó al Señor, vivió para el Señor. Después vinieron los padres apostólicos, vivieron para el Señor. Policarpo, uno de los grandes padres de la iglesia que se nombra, que fue a la hoguera cantando y alabando al Señor. Y así para acá, muchos otros, hay muchos grupos que podríamos estar toda la mañana aquí describiendo. Pero ahora es el tiempo tuyo y es el tiempo mío. Dios quiso en su voluntad que tú y yo tengamos esta luz. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos hombres y mujeres que portamos una verdad, que tenemos algo que decir a este mundo. No tenemos que vivir en silencio. No alabarán los muertos al Señor, pero nosotros sí. Nosotros sí, cuando nos juntemos, hermanos, no nos reservemos para alabar al Señor. Y alabémosle no solamente aquí, alabémosle con nuestra vida. Alabémosle al levantarnos, al acostarnos, al andar, al manejar, al comer. Acordémonos, hace tiempo atrás se nos dijo por medio de su palabra cuán importante es ser agradecido antes de comer un plato de comida. Cuán importante es acordarse del que provee, del que hace que la tierra produzca esa semilla, el que produzca el trigo, que produzca la verdura que nos estamos comiendo, el pan.
cuán importante es alabar y bendecir al Señor en todo momento. En todo tiempo el Señor es bueno, dice una película por ahí que habla muy bien. Y todo el tiempo Dios es bueno. Y es merecedor de toda alabanza, de toda nuestra atención y nuestra alabanza. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesús es la luz del mundo. Son frases muy grandes, son frases muy grandilocuentes. Imagino estar ahí cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no hablando, refiriéndose a Moisés, ni a un profeta, ni nada, sino diciendo, yo soy la luz del mundo. Eso es tremendo. Estaba diciendo él que Dios estaba alumbrando y alumbró la humanidad por medio de una persona. Nosotros, hermanos amados, lo único que tenemos que desear en nuestros corazones es vivir en la luz. Y ¿sabes qué, hermano? No estamos hablando de luz física, estamos hablando de luz espiritual. El máximo anhelo a lo que el hombre pueda tener en esta vida no es ninguna otra cosa que conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, Señor? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Sabes cuándo vas a dejar de tener pesar en tu vida? ¿Cuándo voy a dejar de tener pesar en mi vida? Cuando empiece a tener conocimiento más profundo del Dios verdadero. Y el Señor Jesucristo es el único que puede mostrar a Dios aquí en la tierra. No hay otro elegido, no hay otro intérprete que pueda interpretar, que pueda encarnar lo desconocido, que es Dios. Dios está oculto, nadie puede ver su gloria, nadie vio su gloria jamás. El único que descendió y mostró la gloria de Dios es el Señor Jesucristo. Y nos ha mostrado, ¿qué hemos aprendido de Él? Que es un Dios extremadamente amoroso. Que es un Dios bondadoso, un Dios compasivo, un Dios que se compadece del que sufre, del menesteroso. Y como decía mi padre en delante, no importa cuánto el hombre se aleje y piensa después, Dios ya se olvidó de mí. No, Dios no es así. Dios es extremadamente amoroso. Dios está esperando a ese que se aleja y me ha tocado a mí también con los brazos abiertos para cobijarlo. ¿Cuál fue cobijado? El hijo pródigo. Lo está esperando con anillo, lo está esperando con vestidura, lo está esperando con todo lo que necesita. Lo está esperando en su casa. ¿Sabes qué? No hay Dios, no hay alguien más amante que Dios. Y eso lo hemos aprendido, ¿por qué? Porque nosotros mismos hemos sido objeto de su amor. A través de creer en su Hijo Jesucristo. Jesús es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Nosotros estamos aquí con esperanza, estamos aquí cantando canciones que debieran hacernos saltar de gozo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos creído en aquel que Dios envió, que es Jesucristo. Entonces, lo único que nosotros debemos anhelar en nuestros corazones, hermano, las otras cosas vienen por añadidura, es conocer a Dios. Apartados de mí, se le dijo a grandes hombres. Yo no sé cómo serían esos hombres que hicieron tantas cosas, tantos milagros. Yo no sé si algún día nosotros podremos hacer alguna de las cosas que estas personas describen al Señor Jesús. No hicimos milagro en tu nombre. ¿Quién de nosotros aquí ha hecho un milagro? Ninguno. Por ahí pueden haber algunos. Podemos vivir milagros. ¿No profetizamos en tu nombre? Sí, nosotros profetizamos en el nombre del Señor. Pero hicieron grandes cosas estas personas. Pero ¿sabes qué? El Señor, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, no basta, hermano, con aparentar ser. Hay que conocer al Señor, hay que tener una vida con el Señor, hay que vivir, levantarse con Él, dormir con Él, hay que comer con Él, hay que trabajar con Él, en Él. Y esto es lo que decía Pablo, yo lo único que anhelo es ser hallado en Él. Cuando vengan por mí, yo estar en Él, yo estar meditando en Él, adorándole a Él. No importa que esté haciendo mis cosas, pero ¿sabes qué? Yo quiero vivir a Dios, quiero encarnar a Dios, quiero encarnar a Jesucristo, que Jesucristo se vea a través de mí y que Él sea glorificado. Entonces, bendita su palabra, hermano. Bendita su palabra porque nos alumbra cómo debemos vivir, cómo debemos nosotros andar. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Él es la luz del mundo. Él alumbra el corazón del hombre. Cuando nosotros cuando el hombre está ciego, no sabe por dónde va. Piensa que las cosas que le hacen daño. Yo hemos visto casos, hermano, donde hay personas que
que realmente uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta que eso está mal? ¿Cómo no se da cuenta que está mal por donde va? Que ese camino ha chocado una y otra vez, no teniendo en cuenta a Dios en su vida. Pero ¿sabe que él no ve, no tiene idea? Está ciego, está ciego. Necesita ser alumbrado por la luz de Cristo. Necesita que haya gente alrededor que muestren esa luz, que no la escondan, como decía mi hermano anteriormente. La luz no se esconde debajo del almud, hay que levantarla en alto. Y nosotros somos encargados porque somos columna y baluarte de la verdad. Esta verdad va a alumbrar a muchas personas, hermano amado, en la medida que nosotros estemos dispuestos a ser utilizados por Él. Bendito es el Señor, que así sea. Vamos a avanzar rápidamente. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué traducido es enviado? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bendito es el Señor. Uno se pregunta, ¿por qué no dijo sé sano como lo dijo otras personas? Porque puede hacer, es todopoderoso. Jesús lo puede hacer y a través de otro discípulo también puede sanar. Porque como le dijo el centurión, tú da la orden nomás y mi siervo, mi criado va a ser sano, porque yo también estoy puesto en un sitio de poder, yo también digo, ordeno y las cosas se hacen. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús hizo esta vez algo curioso que muchos dicen, ¿por qué lo hizo? Yo tampoco lo entiendo mucho por qué lo hizo, pero tomó barro y con saliva. Pero Dios también se glorifica en las cosas simples. Dios se glorifica no en lo grandilocuente, no en lo pulcro que pueda mostrar la sociedad. Dios se glorifica en personas humildes como tú y como yo. Somos barros, somos menospreciados del mundo. Somos gente, nosotros nos paramos al lado de mucha gente y sabe que como hablan ellos tendríamos que avergonzarnos, decir, Señor, pucha, yo no sirvo para estar en este ambiente, tendría que alejarme de ahí. ¿Sabes qué? Pero Dios no se aleja de ti. Dios no se aleja de lo humilde. Dios todo lo contrario, toma lo humilde, lo vil del mundo, lo toma y dice para avergonzar a los sabios. Porque los sabios, por mucho sabios que sean, por mucho estudio que tengan, no tienen la verdad que tú conoces, que tú guardas en tu corazón. No conocen a Dios, no conocen al que es la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y nosotros sí conocemos al Señor. Ahora, tomó barro, también podríamos decir, también se dice, y yo creo que puede ser así, Él es el autor de la vida, Él tomó al hombre del barro. Y estaba diciendo también espiritualmente ahí, tal como yo a este hombre, yo tomé al hombre del barro y lo hice, le di soplo de vida, también hoy día estoy diciendo que yo también le puedo dar la vida porque yo mismo soy el que hice y conozco sus órganos, conozco sus ojos, yo le hice los ojos, yo le formé los ojos, cuando fueron sus ojos y cuando fueron su cuerpo entero, fue regenerándose en el vientre de su madre, yo supervisé cada uno de esas células. Porque así es el Señor, es el hacedor de todas las cosas. Entonces tomó barro y le puso saliva y le hizo un lodo y lo puso en sus ojos. Bueno, aquí en esta corta historia donde Él va, podemos ver también nosotros que debemos ser obedientes. Porque ¿qué pasaría si el Señor Jesús le lava, le pone el barro, el lodo en los ojos y esta persona no va donde el Señor le dice que vaya? Se queda ciego, ¿cierto? Aunque el Señor podía haber hecho así y lo sana. Pero es necesario obedecer, hermanos. Este ciego de nacimiento obedeció, cuando escuchó las cosas que decían de él, creyó en él. Y por eso, si este está diciendo esto, voy a obedecerle. Ahora, hemos conocido al Señor, hemos oído hablar del Señor. Obedezcamos al Señor cuando Él nos dice las cosas, hermanos. Si Él nos dice, hermanos, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, que no sea un hablar aquí. Sí, lo dijo, pero algún día, Señor. No, inmediatamente, Señor, nazca una oración en tu corazón. Nazca una preocupación en tu corazón. Señor, no te amo, así como decía mi hermano también delante. Nosotros le amamos, pero no le amamos como Él nos ama a nosotros. No en esa medida. Él nos ama mucho más de lo que nosotros le amamos. Pero nosotros somos llamados a amar al Señor con todo nuestro corazón. La palabra nos dice, sí, ustedes por ahí nomás, hasta por ahí lleguen por ahí y después ya el Señor hace el resto. No, nosotros tenemos que amarle con todo nuestro corazón.
Y cada día van a ir cayendo más escamas de nuestros ojos espirituales hasta que el día, dice, como dice el camino del justo, aclara. Llega el mediodía y aclara. Así es el camino del justo. Vamos viendo en parte vamos profetizando. A veces no entendemos bien las cosas, pero llega el momento, va a llegar ese día glorioso en que el día alumbre, cuando aparezca glorioso nuestro Señor Jesucristo, y entonces conoceremos como fuimos conocidos. Este ciego lo llevaron al estanque, y hay una curiosidad también que estuve viendo, que traducido es enviado al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Nosotros, hermanos amados, la única fuente de luz, de sanidad espiritual que tenemos es el Señor Jesús, el que Dios envió. Y se dice de este estanque de que se le puso enviado porque un rey llamado Ezequías, cuando estaba siendo amenazado, cavó un túnel y sacó de un arroyo, de un manantial que había, de Gijón, y dice que hizo subterráneamente hasta llenar un estanque, hasta llegar dentro de la ciudad, porque temía ser sitiado y que no tendrían agua los habitantes de Jerusalén. Entonces, dicen, bueno, el arroyo envía el agua, y por ahí salió el nombre de enviado de Siloé. Ahora nosotros, hermanos amados, el arroyo a la fuente que nosotros podemos ahora mismo, en todo momento, no solamente cuando estamos aquí reunidos, llegando a mi casa, manejando en la noche, podemos acudir para que nuestra ceguera espiritual, nuestra escama espiritual siga cayendo, es el enviado del cielo. Esa fuente fluye del cielo mismo. Es Jesucristo, el que está en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No tienes que ir donde un hermano a tocarle la puerta, hermano, o llamarlo por teléfono, hermano, quiero que ore por mí, quiero que haga esto, que... No, en tu corazón está esa fuente de vida que salta para vida eterna. Entonces, cuando estés aproblemado o aproblemada, tú acudes, tocas la puerta y dices, Señor, tú estás aquí porque tú me prometiste eso y yo creo en tu palabra, Señor. Ahora, Señor, yo te pido, Señor, este problema lo entrego en tus manos. Dame la paz que necesito. No importa que no lo soluciones, pero quiero vivir en paz, contento. Y vas a ver cómo vas a andar caminando sobre las aguas, como el Señor Jesús caminó sobre las aguas. Así es. Los problemas están ahí. No importa, Señor. Tú me das fuerza para caminar. Los problemas no se han ido, no importa, Señor. Yo estoy contento, no entiendo por qué no me aflijo tanto. Si estoy pasando esta situación, yo debería estar llorando, yo debería estar arruinado en mi habitación llorando. Pero ¿sabes qué? Estoy contento, estoy firme. ¿Por qué? Porque hay una fuente inagotable de vida. Y este es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hasta ahí, hermanos amados, que esta palabra... y como todas las palabras, como todo lo que hablamos, porque todo es verdad, quede en nuestros corazones. Seamos obedientes como el ciego. No nos quedemos solamente con lo que el Señor hace. Vayamos a la fuente. Bendito es el Señor.